Muy bien. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar el segundo panel, distribución del poder. Como alcalde de la comuna y dueño de casa, le doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Esperamos que Temuco los haya acogido como corresponde, una ciudad que está marcando pauta a nivel del sur de Chile. Comentábamos recién, antes, hace un par de años probablemente era Concepción, el centro del sur de Chile. Hoy queremos que sea nuestra ciudad de Temuco la que lidere el futuro. Nuestro panel está don Juan Jaime Díaz, que es nuestro subdirector del Mercurio, don Patricio Navia, don David Gallagher y don Ascanio Cavallo. Y a mí me corresponde presentar a don Juan Jaime Díaz. Antes de eso, comentar que hay posibilidad de hacer preguntas, que están en vuestras carpetas. Las preguntas respectivas, los auxiliares van a pasar a retirarlas y se hacen presentes a la mesa. Las preguntas que no sean respondidas acá, por favor, poner el email, y el compromiso de parte de los expositores es responder dichas preguntas por correo electrónico. Posterior a este panel está el almuerzo, pero los tiempos están bastante restringidos, así que vamos a pasar muy brevemente a presentar a don Juan Jaime Díaz, que es subdirector del Mercurio. Juan Jaime es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Católica, curso de posgrado de Marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez y es diplomado en Derecho de Negocios Internacionales de la American University. Ha desempeñado puestos ejecutivos en empresas nacionales e internacionales en cargos relacionados con las áreas de planificación y finanzas con Banco Santiago, Shell Oil y exportadora Subsole. Ha ejercido como profesor en diferentes universidades en cátedras de Economía y Marketing. En 1997 se desempeñó como editor invitado al prestigioso diario The Wall Street Journal Americas. En 1983, como presidente de la Federación de Estudiantes, firmó parte del Consejo Superior de la Universidad Católica. En junio de 2000 recibe el premio Diego Portales como el comunicador social destacado de ese mismo año. Juan Jaime Díaz, por favor. Muchas gracias, Miguel, y quiero también agradecer a Corpo Araucanía por invitarme nuevamente a poder colaborar con este importante encuentro que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los más relevantes de nuestro país. Tenemos un panel tremendamente interesante con destacados panelistas. Nos hemos puesto de acuerdo de poder disminuir el tiempo de las presentaciones para poder tener más espacio para las preguntas y poder conversar también de algunos temas de actualidad nacional. Quiero presentar a nuestro primer panelista. Normalmente, cuando me toca presentarlo, me gusta pegar una mirada en Google para saber qué se dice de ellos. Y nuestro primer panelista decía que es un actor y modelo que comenzó su actividad de modelo a la edad de 2 años y que había participado en una serie de series como CSI Miami y había trabajado en películas con John Travolta. Se llamaba David Gallagher, pero la verdad que nuestro David Gallagher tiene un currículum mucho más importante que el que yo le acabo de leer. Él es socio fundador y presidente de ASET. En sus inicios creó originales mecanismos de conversión de deuda a capital en que Chile fue un país pionero. Ha sido asesor en el financiamiento de grandes proyectos e importantes fusiones y adquisiciones, sobre todo en el sector minero en Chile, Argentina y Perú. En 1974 se unió al banco de inversiones británico Morgan Grenfell, llegando a estar a cargo de la división latinoamericana y a ser director de Morgan Grenfell International. Estuvo asesorando en algunos de los financiamientos de proyectos más grandes de América Latina de la época. Ha sido presidente de la Cámara del Comercio Chileno-Británica, es consejero del Centro de Estudios Públicos CEP, miembro de su comité ejecutivo y director de Cencosud. También ha sido director del Consejo Chileno de Relaciones Internacionales. Nuestro David Gallagher habla diferentes idiomas, inglés, francés, ruso, italiano y portugués, entre otros.
Posee una columna del Mercurio y escribe habitualmente también con frecuencia en el suplemento literario del Times. Quiero recibir entonces a nuestro primer panelista con un gran aplauso de todos ustedes, David Gallagher. Muchas gracias, Juan Jaime. En realidad, más o menos la mitad de los irlandeses se llaman Gallagher, y de eso una mitad de ellos se llama David. Entonces, yo estoy protegido de cualquier investigación en Google respecto a lo que yo hago. Quiero agradecer a los organizadores de este gran evento. Es un privilegio estar hoy día en Temuco. Estoy muy contento de estar acá. Voy a hablar hoy literalmente sobre la distribución del poder, que es el tema de nuestro panel, y cómo el poder se distribuye óptimamente en una sociedad. Primero, una pregunta que se estaba haciendo también, creo yo, Marta Lagos en su exposición: ¿qué hace que un país sea exitoso? Para algunos, a través de siglos de análisis de este tema, en la religión, mejor ser protestante que católico para algunos, confuciano que budista o maometano, para otros es la etnia, raza, cultura, para otros la geografía, el clima, el caso... El caso de autores como Jared Diamond y Jeffrey Sachs, que han enfatizado mucho este tema de la geografía y clima. Jeffrey Sachs fue asesor de Bolivia durante unos años. Bolivia después se desplomó de nuevo, y él decidió que los países no pueden ser exitosos si no tienen acceso al mar. Después hay este tema de las buenas ideas. Si solo los países se gobernaran con buenas ideas. Este tipo de visión del éxito de los países es típico del Fondo Monetario Internacional, de Washington. De hecho, el consenso de Washington trató de armar un paquete de ideas para que los países emergentes fueran exitosos, y muchos de ellos no lo fueron. Y el tema de las buenas ideas obviamente conduce a escepticismo. Basta ver en el caso de la crisis europea actualmente que hay tantas soluciones para la crisis como economistas que la comentan. Por lo cual, o sea, se está volviendo cada vez más evidente que lo que más importa, o importa mucho más, es la política, la buena política. Y sobre todo las buenas instituciones. Cada vez hay más consenso en las ciencias sociales que son las buenas instituciones la clave. Instituciones sólidas, incorruptibles, que garanticen el imperio de la ley, la seguridad de la propiedad privada y la seguridad de los contratos, que den estabilidad a las reglas del juego. Pero sobre todo que sean instituciones inclusivas. Este año ha salido un enorme libro de Darren Acemoglu y James Robinson, que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Y ellos levantan en forma muy potente, a veces quizás un poco exagerada, una dicotomía que yo creo que es bastante útil y que pienso usarla en esta charla. Una dicotomía entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas o exclusivas. Las instituciones inclusivas, en contraposición a las extractivas, son aquellas que... Las instituciones extractivas son aquellas que concentran el poder en una élite para extraerle una renta a los demás. Las élites que se benefician de ellas no quieren nunca reformarlas. Las inclusivas son las que están disponibles para todos por igual. Son desde luego las instituciones básicas de la sociedad: el poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, las Fuerzas Armadas, el Estado, el sistema educacional, etcétera, pero organizadas para ser inclusivas, para que haya en la sociedad igualdad de oportunidades,
para que nadie pueda monopolizar el poder para extraerle renta o pleitesía a los demás, para el que tenga poder, sea político o económico, deba competir para mantenerlo, para que así haya justicia e igualdad de oportunidades y por ende se evite el conflicto social, para que no se desperdicie ningún talento, lo que es importante porque los talentos están distribuidos estadísticamente por toda la población. Que no se proteja ninguna industria, que no haya barreras a la entrada de nuevos emprendedores, que no haya impedimentos a la creación de nuevas formas de hacer las cosas, a la creación destructiva, en la frase de Schumpeter, aun cuando vulnere intereses establecidos. Las instituciones inclusivas fortalecen a la democracia y promueven la igualdad de oportunidades y, por tanto, complementan la economía de mercado. La economía de mercado se supone que distribuye el poder entre miles de productores y millones de consumidores, por lo cual es por definición un sistema económico inclusivo, pero siempre y cuando en su punto de partida haya una cancha razonablemente nivelada. Si la distribución no es equitativa, o sea, la distribución de poder en la economía del mercado no es ni equitativa ni eficiente, si la cancha no está nivelada. Y las instituciones inclusivas están ahí para nivelar la cancha. En Chile, ¿cómo vamos en cuanto a instituciones? Tenemos instituciones inclusivas o extractivas. Tenemos una historia mixta, tenemos una larga tradición democrática de alternancia en el poder, una de las tradiciones democráticas más largas del mundo y más profundas del mundo, incluso en comparación con países europeos como Francia, Italia o Alemania. Pero obviamente hemos tenido periodos de interrupción grave, tuvimos una larga dictadura, bastante reciente, y hemos tenido largos periodos de protección de la economía y barreras a la competencia. Sobre todo, somos un país, o lo hemos sido hasta hace poco, bastante jerarquizado, un país donde hay un exceso de deferencia de los que no tienen poder hacia los que sí tienen poder. Por otro lado, tenemos una tradición centralista que proviene del siglo XIX, que hace que las regiones queden exageradamente postergadas. Y más que nada tenemos un sistema político poco competitivo y sobre todo un sistema educacional muy poco equitativo. Si uno ve las instituciones chilenas, uno puede tener discusiones sobre distintas instituciones. Marta Lago demostró esta mañana que el Poder Judicial tiene una muy baja tasa de aprobación, pero yo lo tomo como una de las instituciones, junto a las Fuerzas Armadas, la Presidencia y el mismo modelo económico, por las razones señaladas, como una institución relativamente inclusiva. El Estado central hemos visto ya varias veces, en Chile todavía es decimonónico, burocrático, y eso ya lo hace bastante menos inclusivo. Pero donde creo que tenemos un problema serio es en el Congreso, los partidos políticos, el sistema educacional y desde luego el sistema de gobierno territorial, lo que tiene que ver con la relación entre Santiago y las regiones. El año pasado fue el año de las protestas, un año en que las protestas nos dieron un tremendo llamado de atención. Se demostró que la ciudadanía ya no se resigna a su destino fácilmente. El exceso de deferencia que se acumuló en el país en los 17 años de gobierno militar se ha esfumado. Eso en principio es muy bueno. Y los que protestaban pusieron el dedo en la llaga. Realmente señalaron las dos áreas donde hemos fallado como país en materia de inclusión, la educación y las regiones. Y también creo que en las protestas hubo una protesta implícita contra la pernada clase política y contra la
toda institución en el país que no es inclusiva. Las protestas entonces nos llevan a 3 áreas en que tenemos que progresar si hemos de ser una sociedad de instituciones inclusivas. Una sociedad en que el poder sea distribuido en forma más eficaz y equitativa. Las 3 áreas son educación, descentralización y reforma de la política. Hay muchos expertos en educación en Chile, yo no soy uno de ellos. Solo quería mencionar, hacer unas observaciones breves al respecto. Es un área en que no ha habido inclusión en Chile. Aunque sea en forma inconsciente, se me ocurre que a través de los siglos a las élites chilenas les puede haber gustado tener la enorme ventaja competitiva que les da una educación privilegiada. En el fondo, cualquier padre quiere que a su hijo le vaya bien, y el hecho de que tenga una mejor educación que otro chileno es algo que inconscientemente él valora. La educación chilena es entonces un ejemplo de una institución extractiva, o por lo menos exclusiva y no inclusiva, que beneficia a un grupo que en el fondo del fondo no lo ha querido cambiar. No se ha hecho un esfuerzo país suficiente en el tema, y en ese sentido yo simpatizo con los estudiantes del año pasado de la CONFECH, no en los detalles de cómo quieren hacer las cosas, sino en la magnitud del problema y en la magnitud del esfuerzo que ellos señalan que tenemos que hacer. En su mayoría, los talentos inherentes en la ciudadanía no tienen en Chile la posibilidad de florecer o de ser conocidos. Eso, en un mundo en que prima la economía del conocimiento, significa un desperdicio económico inmenso, aparte de que es una tremenda injusticia. ¿Cuántos jóvenes potencialmente brillantes hay en Chile que no saben ellos mismos que lo son? Lo mismo pasa con las regiones. Otra vez, respecto a las regiones, hay mucha gente que mucho más experta que yo en descentralización. En realidad es un tema en que yo he leído demasiado poco. Una de las razones por la cual quise venir a Temuco fue para estimularme a ver más, a interesarme más en este tema. Pero me parece que así como desperdiciamos la mayoría de nuestros talentos, desperdiciamos una gran parte de nuestro territorio. Tenemos esta antigua obsesión centralista, y también el corolario de esa obsesión centralista es una obsesión que ha tenido este país por la homogeneización. Y eso ha hecho que hemos tenido una actitud ambivalente, compleja, pero absolutamente inadecuada con nuestros pueblos originarios. Ese miedo que tenemos a la diferencia, a la variedad, nos ha conducido a no valorar el tesoro que es la variedad y lo que es la variedad cultural y lo que es el pueblo mapuche. En cuanto al sistema político, no está aniquilado, como dice ahí, sino aniquilosado. Está peligrosamente, todos lo sabemos, perdiendo legitimidad. Entonces necesitamos, creo yo, tanto un sistema electoral como uno de partidos políticos que sea más inclusivo. El sistema electoral, yo sinceramente creo que no da para más. Es un sistema que curiosamente es bastante representativo en materia de regiones. Como es sabido, las regiones están en el fondo, se podría decir que sobre representadas en el Senado, pero es un sistema que realmente no es competitivo. Yo me doy cuenta cuando trato de explicar el sistema binominal a un amigo extranjero que es en el fondo un sistema casi surrealista, porque en el fondo la competencia se da dentro de cada alianza y no entre las dos alianzas. Y eso realmente es muy extraño, no puede ser. Urge, creo yo, reemplazarlo con un sistema más competitivo.
Es lamentable que en Chile haya tan poco debate sobre qué sistema lo reemplazaría. La razón es que la clase política, desde luego, no quiere reemplazarlo. La Concertación ha sido muy hábil y le ha echado la culpa a la Alianza, pero tampoco la Concertación quiere cambiar el sistema binominal. Este es entonces un ejemplo claro de una institución extractiva, o por lo menos exclusiva, que beneficia a un grupo, que es el grupo de los incumbentes, y le pido perdón a los senadores y aquí presentes. ¿Qué sistema electoral? No hay uno que represente perfectamente a la gente. El proporcional, sin duda, es el más representativo, o por lo menos así lo parece, lo es a primera vista, hasta que uno se da cuenta que muchas veces con el sistema proporcional, como ha pasado en Grecia, como pasaba en Francia en la Cuarta República, un mini partido puede adquirir un poder desorbitado. Por eso es mejor un sistema mayoritario, sobre todo cuando hay un sistema presidencial en que no se pueda derrocar por mera votación a un jefe de gobierno, al menos que uno esté en Paraguay. Yo personalmente creo que el mejor sistema es un sistema uninominal con o sin segunda vuelta. Yo quizás prefiero segunda vuelta porque legitima más, corregido con algo de proporcionalidad. Lo que hay que evitar es el canto de sirena de la participación excesiva que buscan algunos ideólogos de las protestas. Ideólogos que en el fondo buscan derrumbar las instituciones, aniquilar los partidos y generar el caos. Es que la participación excesiva lleva al caos. Supuestamente todos gobiernan, pero como eso es imposible, se desemboca en el dominio del más fuerte. De ahí se pasa al caudillismo dictatorial o incluso totalitario, con simulacros de participación, con el pueblo vitoreando al caudillo en la plaza. Partidos políticos. Tenemos en Chile una grave crisis de partidos políticos, como mostró Marta Lagos en el panel anterior. Están tremendamente desprestigiados los partidos políticos, y yo creo que uno de los problemas es que no se renuevan. Uno ve la misma gente que hace 20 años y ya no parecen interpretar a la gente y ya no parecen ser fuentes de ideas para el país. Este desprestigio de los partidos políticos es muy peligroso. La democracia representativa, que es la única que nos da garantías en el largo plazo, no funciona sin partidos políticos fuertes. Sin ellos se le abre el camino a los caudillos y al populismo. Ya hemos visto a partidos políticos en Chile tomados por caudillos. Yo creo que algunas de las reformas que hay que hacer están siendo consideradas, algunas están en carpeta, otras no. No puede haber barreras de entrada a nuevos militantes a los partidos, dentro de lo razonable. Obviamente ningún partido está obligado a tomar gente de mal carácter, pero hay evidencia que en algunos partidos hay barreras de entrada, porque la mesa no quiere que se diluyan los militantes que han votado por ellos. Que haya transparencia en las elecciones internas, que haya más primarias para seleccionar candidatos. Digo más primarias porque no necesariamente tienen que haber siempre primarias. Yo creo que ahí hay que ser flexible. Que los partidos tengan financiamiento asegurado del Estado para evitar que sean capturados por sus financistas. En Chile hoy día es bastante barato comprar un partido político. Este financiamiento del Estado a mucha gente no le gusta, pero puede estar condicionado al cumplimiento de las reformas anteriores. Para resumir,
para tener una distribución óptima del poder en Chile, tenemos que mantener nuestro muy criticado modelo de economía de mercado, desde luego con protecciones a los más débiles y buena regulación pro competencia, pero mantenerlo para que el poder económico esté distribuido entre incontables productores que compiten entre ellos e incontables consumidores. Tenemos que hacer un magno esfuerzo para lograr un sistema educacional inclusivo que nivele la cancha e iguale las oportunidades. Tenemos que hacer un serio esfuerzo para devolverle poder a las regiones, sin sacrificio a la coherencia del orden nacional. Y tenemos que hacer una reforma del sistema político para que sea más inclusivo y competitivo, más cercano a la gente y más legítimo, pero evitando los cantos de sirena de una participación excesiva donde todos pretenden gobernar. Bueno, voy a terminar ahí. Muchas gracias.